Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorras 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con nuestra tertulia en femenino. Ya saben, la tertulia en la que esos temas de actualidad que aquí tratamos, pues en esta ocasión vamos a comentarlos, van a ser comentados todos ellos por mujeres. Hoy la tertulia tiene una peculiaridad. Nuestras invitadas ocupan puestos de responsabilidad política que tradicionalmente son ocupados por hombres. Me refiero a las concejalías técnicas como son urbanismo, viviendas, vías públicas, medio ambiente. Bueno, pues una de las cuestiones que tenemos que dilucidar sobre este tema es por qué tradicionalmente la parte técnica la suelen desempeñar los hombres y a las mujeres les suelen dar, pues ya saben, cultura, educación, servicios sociales. ¿Tenemos una sensibilidad especial las mujeres para tratar estos temas? Pues a lo mejor es eso. Hoy lo comentaremos. Y otro de los temas que hoy abordaremos en la tertulia es la situación, a veces esperpéntica, por no decir siempre, de los ocupas. Así, con palabras mayúsculas. Les voy, por centrar un poquito el tema, les voy a contar. Hace unos días saltaba una noticia en la que nos decían que el edificio central del cementerio de la Almudena ha sido tomado por un grupo de individuos que se han apropiado desde hace 5 años de este espacio y han decidido vivir allí, ¿cómo? A costa de todos los madrileños, ya que el consumo de agua y luz lo toman de los servicios públicos que pagamos todos. Por cierto, no se privan de nada, incluidas las fiestas. Ya no el botellón, que ese es el de todos los días. Además de eso, de vez en cuando hacen sus macrofiestas también y las organizan allí. Como se pueden imaginar, están deteriorando todo el entorno, incluido esa joya arquitectónica que es la puerta de entrada del edificio central, que más pronto que tarde habrá que restaurar. Y claro, lo tendremos que pagar todos. Eso sí, todos menos ellos, como suele pasar. Pues fíjense ustedes, además, entre estos sujetos hay varios grupos tan sinvergüenzas que, no contentos con ocupar propiedades públicas o privadas, se dedican a cobrar por abrir casas para que sean invadidas por otros ocupas. Incluso les cobran alquileres y gastos a los que ocupan estas casas. O sea, no pagan el agua, no pagan la luz, se meten en casa de otros propietarios, pero luego cobran a sus a sus compañeros, ya saben, les cobran porque hagan lo mismo que están haciendo ellos. Está claro que se ha convertido esto de la ocupación en un negocio rentable, pero eso sí, ilegal. Esto es una vergüenza que no se debería consentir. Les he puesto este ejemplo, como les decía, del cementerio de la Almudena, pero claro, esto está extendido por toda España. Bueno, pues estos importantes temas, sobre todo este último, los vamos a debatir hoy con nuestras invitadas, a las que ya paso a saludar. Voy a empezar a saludar a la concejal de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Transportes del Ayuntamiento de Alcobendas. Ella es Paloma Cano. Paloma, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Y muy bienvenida. Muchas gracias. Paloma es arquitecto de interiores. Ya ven ustedes que ya su propia profesión parece que va o siempre ha ido más enfocada hacia hombres. Vamos a saludar al resto de nuestras compañeras de tertulia. Ella es concejala de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Coslada. De profesión arquitecta. Ella es Ana María Sas. Ana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenida. Gracias por acogerme, Mabel. También es verdad que una profesión, hasta hace unos años, prioritariamente de hombres. Sí, hasta hace unos años, como muy bien has dicho. Y la tercera de nuestras invitadas también es arquitecta. Ella es primer teniente de alcalde y concejal de Obras, Infraestructuras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Leganés. Ella es Beatriz Tejero. Beatriz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenida también a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, decía yo, cuando les contaba a nuestros espectadores, situaba de lo que íbamos a hablar, decía yo que estas concejalías tradicionalmente se le han dado a los hombres.
Y para las mujeres se solía dejar, pues eso, servicios sociales, cultura, educación y poco más. ¿Por qué pasaba esto? He de decir que no hay muchas mujeres que desempeñen concejalías técnicas. Puedo decir que he buscado a ver cuántas había y no hay muchas, ¿eh? Pues quizá a lo mejor porque se entendía que la mujer pues tenía como una sensibilidad especial para determinados asuntos sociales o culturales y que estaban un poco más enfocadas, pero bueno, un poco por la cultura ancestral que teníamos casi de que la mujer iba encaminada hacia determinadas acciones en la sociedad, ¿no? Que era a lo mejor el cuidado de mayores, el cuidado de niños, a lo mejor alguna vez la actividad en temas culturales, y yo creo que un poco eso ha ido profundizando y calando en nuestra sociedad a lo mejor a lo largo de los años, y cuando se ha incorporado a la mujer más al mundo político, por decirlo de alguna manera, o a determinados cargos políticos, yo creo que a lo mejor los encaminaban hacia eso. O sea, yo estoy encantada de que las mujeres de verdad reivindiquemos nuestro espacio y que estemos realmente en las concejalías a lo mejor más técnicas. Efectivamente. Que es como debería de ser. ¿O no? ¿O no? O no. ¿O no? Ahora veremos por qué dice Paloma o no. Mientras tanto, que nos digan Ana y Beatriz, ¿qué opinan ellas? ¿Por qué hay tan pocas mujeres que ocupen concejalías técnicas? De verdad que hay pocas, ¿eh? Que he tenido que buscaros, ¿eh? Lo sé, y lo que me llama la atención es que, como muy bien dices tú, Mabel, haya pocas, porque el hecho es que desde hace ya bastante tiempo sí que es cierto que la mujer ha escalado en las carreras técnicas hasta el punto de que en estos momentos, si no estamos ya equiparados, incluso en algunas profesiones concretas, supera el número de mujeres en porcentaje al de hombres. Quizás sea... Bueno, eso es en la facultad. A eso me refiero. Luego hablaremos en el mundo laboral, que eso es otra cosa. Efectivamente, pero quizás sea parte es ir escalando posiciones, ir también un poco que el resto de la sociedad vaya asimilando que la mujer no solo es que pueda, sino que además acepta ese desafío y quiere entrar en los roles que a lo mejor tradicionalmente estaban asignados a hombres. Beatriz. Sí, yo de hecho creo que es un problema también, incluso en la profesión que tenemos, hay ciertos tipos de trabajo que se encasillan a hombres. O sea, una mujer arquitecta seguramente te la imaginas en un estudio proyectando y no en obra. O sea, un jefe de producción, un jefe de oficina técnica no encaja tanto en el perfil de mujer. De hecho, y habremos tenido todas seguramente experiencias de este tipo, cuando te ven, lo que menos piensan es que eres una mujer arquitecta, que vas a trabajar en obra, y quizá eso, si se traslada a la política, pues pasa un poco. Yo, que llevo 2 años en la política y soy novata. ¿Antes dónde trabajabas? ¿En Antes la empresa privada? Sí, ¿Como arquitecta? Bueno, como arquitecta. Tenía un estudio propio y anteriormente yo había estado en constructoras, he estado en constructora y en dirección. He pasado prácticamente por todas las áreas que un arquitecto puede desarrollar. Pero cuando yo me inicié en la política, ya de antemano se me ofreció un puesto que no era el más acorde con mi profesión. Formación. O sea, que es un... En principio, ¿qué te proponían? Educación. Ya lo decía yo, educación, servicios sociales, cultura. Luego yo peleé un poco por decir, yo donde puedo ayudar realmente y donde puedo poner a disposición mi titulación y mi experiencia es precisamente en una delegación, en una concejalía como la que actualmente llevo. Pero es problemática, o sea, eso sí que No suele ser totalmente fácil. no suele es ser fácil, no es fácil. ¿Habéis pasado la misma experiencia, Ana y Paloma? Pues yo, al contrario que Beatriz, sí que desde el momento parecía que me querían orientar precisamente hacia el urbanismo, hacia la vivienda, hacia las infraestructuras. En el fondo también es cierto que está siempre todo ligado y que hay ciertas áreas como las infraestructuras, el mantenimiento de la ciudad, que es transversal con otras concejalías. En mi caso sí que siempre me vincularon hacia esa dirección. ¿Paloma? Yo antes, cuando decía o no, es Vamos porque a ver si realmente... A ver, ¿por qué decía yo el o no? O no. Porque realmente, cuando tú entras en política, realmente a un político en España, aparte de leer y escribir, es que tampoco se le pide mucho más. 18 años leer y escribir. A eso era lo que yo me refería. Es decir, desde luego, si hay políticos que además con su formación, lo bueno es rodearte de unos buenos técnicos, ¿no?, dentro de tus propias concejalías, pero si además por tu propia formación tienes esa facilidad de tener ese punto de vista técnico, además del político, que es el obligado, o sea, el que tú tengas esa visión política y que además hagas cumplir tu programa electoral, ¿no? O sea, que al fin y al cabo eso es a lo mejor un poco lo que rodea ese halo político. Pero Paloma,
que se utilice a las personas en función de su, políticamente Sí, hablando, sin duda. de su formación? Claro, que digo que ese es el refuerzo, pero que realmente cuando tú entras a ocupar unas listas, en principio en un partido político, a ti no te están exigiendo ningún tipo de formación. O sea, a ti te están... Ah, no, claro, ya lo sé. A eso es a lo sí, que yo pero me a lo mejor refería. has hecho historia del arte y que te pongan en urbanismo como que... Claro, seguramente sí, sí, yo lo entiendo, pero sí te decía que es un refuerzo, es un plus que tú añades en la formación que tú tengas al margen de la ideología política y que, oye, ojalá todos los políticos en este país tuvieran una formación, todos. Bueno, ya nos gustaría. Todos, desde el gubernamental hasta el local, ¿no? El estatal hasta el local, ¿no? Que ojalá, pero bueno, no es así, ¿no? Hay muchas circunstancias que no se dan y yo desde luego, vamos, está muy bien y yo, fíjate, ver además dos mujeres con carreras, además de estas, como tú decías, es difícil encontrarlas, ¿eh? No solamente en Madrid, sino en el resto de España. Es que es verdad que hay muy pocas mujeres que estemos ocupando puestos, si quieres, de políticos más técnicos. Además, carreras como arquitectura, que son carreras de 6 años, ¿no? Arquitectura es de 6, Ahora ya no. Han reducido el número de años, pero en Solo han esencia, mantenido 6 en caminos y en medicina, ¿no? yo creo que se ha reducido en general el número No, de años. medicina seguro que son 6, ¿eh? Y Pero yo el pensaba caso que es caminos que- también, pero arquitectura antes también, ¿no? Pero Claro, ahora... lo que pasa es que el concepto ha evolucionado. El Sí, concepto y con Bolonia ya... A eso Sí, me claro. refería, a Bolonia. Claro. Ha cambiado totalmente. Pero bien, estoy de acuerdo con Paloma, coincido en que no es exigible estar vinculado profesionalmente a la delegación que te adjudican cuando accedes al mundo de la política, a una concejalía. Es un plus, es cierto. En esencia, lo que necesita, lo que se espera de un político, sobre todo a todos los niveles, pero quizá a nivel municipal, es estar al pie del cañón y saber gestionar. Y cualquier cosa que venga detrás como bagaje, como un plus, como es una profesión paralela un poco a tu carrera política en ese momento, bienvenida sea. Yo además puntualizar que yo creo que está cambiando y hace mucha falta un cambio en la política. Yo creo que en los tiempos que estamos pasando de crisis, si un político no gestiona, pues no tenemos ninguna opción de poder hacer cosas. O sea, te encuentras en una delegación, particularmente en obras, en la que antes era, vamos, con tanto dinero se podía hacer de todo y no había nada más que abrir el cajón y ya está. Ya ganabas unas elecciones porque no hacías nada más que obras y ahora no se puede hacer eso. Pues ahora hay que gestionar y particularmente nosotros, el equipo de gobierno en Leganés, hemos hecho una gestión para ahorrar y eso también es política y si no tienes Sin gestión duda, claro, y si no tienes sin duda. capacidad al final es imposible hacerlo. Sin O sea, duda, eso es fundamental, sobre todo en estos momentos que vivimos. Pero a lo mejor por eso os han destinado a concejalías técnicas, porque si alguien sabe ahorrar, somos las mujeres. Amas de casa, ya saben ustedes. ¿sabes? Economía doméstica. Sin duda, sin duda. Si el mundo estuviera dirigido por mujeres, funcionaría muchísimo mejor. ¿O no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Pero hay Vamos que a contar darnos con ese ellos margen. también, ¿eh? Para eso, siempre pueden ser los técnicos, sin duda. Para eso estamos hoy en la tertulia femenino. Hoy es cuando realmente nos lo creemos, ¿no? No, pero es verdad que la mujer, que en la facultad son mayoritarias, que las mejores calificaciones las obtienen ellas. Luego, a la hora de esto llevarlo al mundo laboral, amigos, estamos hablando de otra cosa. Y esto es una pura realidad. Este es un tema que hablaremos otro día, la situación en la facultad y luego en el trabajo, porque hoy quiero que hablemos del tema de los ocupas, que me parece un tema gravísimo, que está aparcado, no sé por qué razón. Esto que yo les contaba antes del cementerio de la Almudena, es que la policía ya no se atreve ni a entrar. Es que han montado allí sus huertos, es para ver los tenderetes que tienen, bueno, es increíble. Pero eso lo vamos a contar justo ahora a la vuelta de publicidad. Volvemos un momento. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas,
Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Ya saben que hoy es nuestra tertulia en femenino y que están con nosotros mujeres que ocupan cargos públicos, pero concejalías técnicas. Están con nosotros Paloma Cano, de Alcobendas, está con nosotros Ana Sas, de Coslada, y está con nosotros Beatriz Tejero, de Leganés. Bueno, decía yo que vamos a hablar del tema de los ocupas, pero antes les voy a recordar nuestra web, que saben que tenemos a disposición todos ustedes, que es www.puntodeencuentrodigital.es, y nuestro correo al que quiero que nos escriban, nos envíen sus comentarios, y también si nos quieren sugerir algún tema, también. Nosotros estaremos encantados de desarrollarlo aquí. El correo de este programa es comentarios@puntodeencuentrodigital.es. Bueno, pues se lo volveré a recordar antes de marcharnos. El tema de los ocupas, que es el tema que nos ocupa, ya saben, haciendo ese juego fácil de palabras. Bueno, yo vi el otro día un reportaje y me quedé horrorizada de lo que está pasando en el cementerio de la Almudena con esta gente que ha decidido ocupar un espacio público y además con unas connotaciones muy especiales, como es un cementerio. Bueno, pues sí, además es un edificio histórico que, por lo que yo sé, acababan de rehabilitar, o se había rehabilitado recientemente porque se pensaba hacer un museo de carruajes funerarios, ¿no? O algo así, y una biblioteca o coches fúnebres, y parece ser, pues bueno, que la han ocupado, ¿no? Pues me imagino, no lo hemos visto porque no han dejado entrar, ¿no? Parece ser que no puede entrar nadie que no consideren ellos que deben entrar. Es decir, están convirtiendo en algo privado algo de lo que ellos reniegan, que primero han ocupado y reniegan de la propiedad privada, pero sin embargo ellos se apropian de algo público para convertirlo en privado y encima cobrar alguna entrada, porque creo que cobraban por entrar, decían que era para gastos de mantenimiento, cuando realmente no pagan nada. Por lo que habías comentado, el teléfono, el agua, la luz, el gas, se lo paga absolutamente todo, están los contratos a nombre del ayuntamiento, todos los ciudadanos, ¿no? Estamos pagando todos. Claro, sí. claro. Sí, sí. Y tienen un huerto allí para abastecerse, porque, en fin, muy ecológicos ellos. Y bueno, y unas cuerdas puestas allí para tender la ropa que lavan con el agua que pagamos entre todos, lógicamente, sí, sí. Un edificio como es además en la entrada principal del cementerio de la Almudena, la mayor necrópolis de toda Europa, un edificio y un cementerio que ha tenido además libros, monólogos, o sea, donde se ha hablado específicamente de la calidad del planteamiento de ese complejo funerario, y además con dinero, como muy bien decís, de todos los ciudadanos. No quita eso para escuchar las reivindicaciones que tengan a bien hacer ese tipo de colectivos, pero siempre y cuando desde el razonamiento y desde el diálogo, sin necesidad de tener que llegar a estas faltas de respeto, que es no hacia una persona ni hacia una empresa, sino que es hacia todos los ciudadanos, ¿no? A mí me gustaría insistir en que hay que pedir responsabilidad a la Administración. O sea, algo que hoy en día no hacemos nada más que escuchar, tenemos que cumplir leyes, tenemos que cumplir normas. Ellos tienen la potestad de que se cumplan. O sea, no se puede consentir que un edificio catalogado de patrimonio histórico esté en esas condiciones, porque cualquier persona hace algo a un edificio que está catalogado, es una infracción urbanística grave. Y luego ya no contar con que pedimos a tal cantidad de personas que cumplan, que paguen sus impuestos, y esta gente no lo hace. Hacen obras y no piden su licencia de obra. Hacen actividades y no tienen licencia de actividad. Hablamos de los grupos en general, no de este caso en particular. Sí, bueno, en general. Pero claro, ¿cómo vas a pedir licencia? ¿Tú cómo vas a pedir licencia para arreglar una casa en la que te has metido que no es tuya? Por eso, pero que no es solo la ocupación, es que luego es una y otra es sumar y sumar y sumar un montón de infracciones, que hay gente que cierra sus negocios por no poder llegar a pagar esos impuestos. Claro. Y también por parte de la Administración habrá que ver cómo se soluciona que no puedan desalojar
a este tipo de personas cuando luego es muy rápido el desalojo de las personas que no pueden pagar su hipoteca. Pero es que los jueces, mientras no haya una ejecución de sentencia por parte de un juez, no pueden desalojar. Es decir, ellos, la policía local puede ir permanentemente, que además seguro que habrá llamadas a los vecinos y tal, hombre, va los a la vecinos se han policía quejado. y no pueden hacer absolutamente nada porque no hay una, me imagino, ¿no?, que no habrá Bueno, es una que ya sentencia la judicial policía y no no se pueden atreve ni a desalojarlos. entrar. Claro. Ni a entrar se atreven. Pero además de la que tienen allí ellos formada. promulgan sus fiestas, o sea, hacen fiesta en Nochevieja, hacen fiesta en Halloween, hacen fiesta en Reyes, y además te lo ¿Cómo? ponen. La de la primavera, la del verano, Todas, la de medio mes todas. y el botellón entre medias. Desde la 1 de la madrugada hasta reventar. O sea, Y los vecinos que viven, porque viven vecinos en el entorno, Sí, claro que sí. están desesperados, desesperados. Aparte de la suciedad, porque encima son guarros, aparte de la suciedad, el escándalo permanente que allí tienen. ¿Y contra esto qué se puede hacer? Porque claro, decías, las administraciones, las tres trabajáis en la administración local. ¿Hasta qué punto podéis? ¿Qué hacéis? O sea, invaden un edificio público, o un espacio público, el que quiera que sea, y no puedes llegar allí y echarlos así por las buenas. La policía no puede llegar. Si lo sabes a priori, podrás tratar de evitar que lo hagan. Acordaros todas del famoso, cuando aquellos del 07 en la Castellana, Así es. las tiendas de campaña, Sí, los de Sintel. los de Sí. Sintel, el problema no estaba en echarlos, el problema La estaba en ocupación que de la se vía habían, pública, ya se habían sí. afincado. Sí. Vamos, el problema estaba en echarlos, había que haberlo evitado, Sí. pero yo no sé cómo se podría evitar esto. porque Desconozco esto- si Madrid tiene o no, ya no por el edificio en sí, que ya te digo que es un tema judicial y que seguramente, vamos, seguro, hasta que no haya una sentencia de un juez, ya puede haber 1000 denuncias por parte de los vecinos de policía, que hasta que no haya una sentencia no puede haber un desalojo, ¿no? Pero en la vía pública, yo no sé, lo que te decía, si Madrid tiene una ordenanza de normativa. convivencia, por ejemplo. Nosotros, desde luego, en Alcobendas la estamos ahora mismo trabajando en una ordenanza de convivencia precisamente para intentar evitar, para que prevalezca el descanso de los vecinos por encima del ocio. Y entiéndase, el ocio es perfecto, bien entendido, lo necesitamos todos y además que es una hora. absolutamente saludable, pero entendemos que el descanso es fundamental. Entonces, cuando, sobre todo en la época del verano, que es cuando empiezan el tema de los botellones, pues que la gente está hasta altas horas, incluso en espacios deportivos que están en parques, jugando al baloncesto, tal, y a lo mejor están a las 4 de la mañana, pum, pum, con un balón, pues, en fin, a la gente, bueno, pues todo eso lo vamos a regular y lo vamos a recoger en una ordenanza de convivencia, que ya te digo que no sé si Madrid lo tiene, pero en Alcobendas sí lo estamos trabajando. En cualquiera de los casos, yo te digo, sobre esto, a mí me hace mucha gracia el movimiento Ocupa y más de este tipo de cosas en los que están promoviendo huertos, como me decías, huertos. En Madrid hay huertos urbanos. En Madrid hay huertos urbanos que promueve el ayuntamiento, que estamos pagando entre todos y que ellos tienen derecho probablemente también, bueno, probablemente no, seguro, Tienen. a solicitar esos huertos urbanos. En Pero Madrid, eso hay que pagar. en Madrid hay 103 centros culturales. O sea, no hay una oferta cultural completa como para que ellos tengan que sacar su propia oferta y hacerse, lo que decía otra vez, esa propiedad privada o esa propiedad intelectual sobre los actos que ellos promueven en contra, además, encima de todos los vecinos, porque se supone, bueno, esto creo que es en La Lipa y me parece que en la zona de La Lipa hay como 6 u 8 centros culturales. Es decir, en fin, es un poco ir a contracorriente de ese pensamiento anarquista que promueve todo este tipo de cosas, Es ¿no? Que estar tiene el siempre en contra movimiento del Ocupa, sistema. ¿no? Estar siempre en contra del sistema. Quizás sea el no por el no, quiero decir. O sea, es una forma reaccionaria un poco de responder a supuestas situaciones de injusticia que pueden un colectivo determinado calificar de injusticia. Pero míralo por el otro lado. Siempre el movimiento Ocupa y otros movimientos que puedan parecerse, pues hacen referencia al artículo 47 de la Constitución española al derecho a tener una vivienda digna. Pero también está el derecho a la propiedad privada, está el Claro. derecho al respeto unos con otros, a la convivencia, como apunta Paloma, y no solamente en edificios, porque es que podemos ver incluso situaciones en edificios, en el dominio público, como decíais, poniendo el ejemplo de Sintel, ¿no? En la plaza, en el Paseo de la Castellana, o incluso en zonas, en el campo, por decirlo de alguna forma, en zonas que son propiedad Sí, de el un 15M privado, la Puerta Sol. o por ejemplo las situaciones que se han vivido ahora con motivo de la Cañada Real. Por ejemplo, Por lo ejemplo. que pasa es que hay matices. O sea, lo de Sintel era algo reivindicativo y puntual, lo de la Puerta del Sol, gracias a Dios, ya está controlado y esperemos no vuelva a suceder, sobre todo por la imagen que damos. Pero el caso este de los ocupas como algo permanente, la mayoría de ellos,
porque en estos reportajes que he visto y lo que he leído para preparar el programa, no trabajan. No podemos excusarnos en que es que ahora como no hay trabajo, es que hace 5 años que han ocupado esto. Entonces, viven de todos los demás. Ya te digo, hacen su huertecito que riegan con el agua, pagamos todos, tienen derecho a una vivienda y también a trabajar, no a que trabajemos para ellos. Pero esto, Mabel, es histórico, ¿eh? O sea, esto no Ya, pensemos ya. que es de ahora, es que el movimiento No. hippie hacía exactamente lo mismo, es Pero que todos sin trabajar. el movimiento punk era exactamente lo mismo, o sea, que también, y promovían las comunas, y promovían las cooperativas, exactamente igual, o sea, y era un poco, No, pues a mí o eso sea, me no parece es muy nuevo de bien. repente que salga, y luego el movimiento Ocupa ya desde los años 70, Sí, eso está muy bien, si trabajan todos a la comuna, lo ponen todo en común y de ahí viven todos, me parece fantástico, pero no a costa de mis impuestos. Es que es un matiz, ¿eh? no, pero que por supuesto, pero cuando ocupaban también los hippies determinados terrenos y montaban sus casas, tal, sacaban agua sin pagar, no tengo ni idea, a lo mejor la unidad de regantes del río sobre el que estaban a lo mejor Sí, sí, asentados sí. y tal, es que era exactamente lo mismo. Claro. O sea, quiero decir, bueno, convertido, reconvertido y en este Ya. caso de ocupación de un edificio. Pero Beatriz, para además- terminar, estamos ya fuera de tiempo, que lo sepáis, ¿eh? Uy, vamos Pero a ello. además es que es peligroso salirse del marco normativo. Quiero decir, ellos organizan unas fiestas y nadie garantiza la seguridad. Y ahí habrá menores. Y ahí habrá un aforo que se sale seguro de cualquier control, con lo cual no hay manera de garantizar la seguridad de nadie de los que están allí. Pero luego, si pasa algo, pedirán responsabilidad Claro, a la eso por administración. supuesto. No te quepa la menor duda. Esta es el quid de la cuestión. En definitiva, yo particularmente estoy en contra de estos sistemas. Creo que estas personas tienen derecho, por supuesto, a tener una vivienda. Faltaría más. Hace falta ver cuántos de estos lo que realmente quieren es vivir de esta forma anárquica y no es cuestión de tener viviendas. Sin duda. Es vivir de los demás, por y para los demás. Ya saben, lo del amor y todas esas cosas. Caras que- ha habido siempre y lo que seguirá nos habiendo, cuentan. hay mucho cara dura suelto. Efectivamente. Pero yo creo que las administraciones, y sobre todo las locales, debéis de adquirir el compromiso de tratar de evitar que esto se produzca. Y ese es el reto que yo dejo encima de la mesa. Gracias, Mabel, no es pequeño, ¿eh? No, no es pequeño, ya sé que no es pequeño, pero en fin, algo hay que hacer. No tenemos tiempo para más. Yo os emplazo a que vengáis para que hablemos de ese tema que apuntábamos hace un momento, que hemos dejado encima de la mesa, que es... y después de la universidad, las mujeres que, después de ser las que mejores calificaciones tienen. ¿Y después qué? Pues ese es un tema que traeremos a una próxima tertulia en femenino, a la que yo os invito encantada para que lo podamos debatir. Paloma Cano, muchísimas gracias por Muchísimas haber gracias estado a aquí. vosotros, Mabel. Ana Sas, muchísimas gracias Muchas por gracias, haber Mabel. estado aquí. Y Beatriz Tejero, buenas tardes, muchas gracias. gracias por haber estado aquí. Nosotros ya nos despedimos. Antes les recuerdo, pues le he dicho que os iba a recordar, nuestra página web www.puntodencuentrodigital.es y nuestro correo comentarios@puntodencuentrodigital.es. Nos despedimos hasta nuestro próximo punto de encuentro, pero ya saben, como les digo siempre, tienen que estar ahí porque si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes.